El 26 de septiembre de 1898 comienza la historia de nuestra universidad, cuando algunos campesinos soñadores decidieron invertir en el futuro de sus hijos y en la misión de la Iglesia. En torno a 1885 llegaron las primeras publicaciones adventistas a Argentina, y a raíz de su lectura se formaron dos grupos de fieles en Santa Fe. Luego, con la llegada del misionero Jorge Riffel, surgió otro grupo en Entre Ríos. En 1894, la Asociación General envió al primer pastor, Francisco Westphal, quien organizó oficialmente la primera iglesia adventista del actual territorio de la División Sudamericana en la localidad de Crespo, Entre Ríos. Algún tiempo después, Westphal comenzó a hablar con los miembros de la iglesia sobre la necesidad de tener una institución educativa que preparara jóvenes para la misión y les brindase formación agrícola. En 1898, volvió a tratar el tema en una reunión que se llevó a cabo en Crespo, pero la propuesta no tuvo mucho apoyo debido a los estragos que había dejado la sequía y la langosta. Sin embargo, en la última jornada llegó Louis Ernst, un joven que había viajado desde Uruguay, decidido a estudiar en la naciente escuela sin saber que aún no estaba ni en proyecto. Motivados por la tenacidad de este joven, el 26 de septiembre, los feligreses votan la creación del nuevo colegio misionero. Los presentes se comprometieron a realizar donaciones para el nuevo emprendimiento, algunos dineros de la siguiente cosecha, otros árboles, otros mano de obra, y Jorge Lust donó 17 hectáreas de sus campos de camarero. Mientras tanto, las clases comenzaron con un maestro y un alumno, Francisco Westphal y Louis Ernst. Y el grupo más grande comenzó el año siguiente en un inmueble alquilado, ya que aún no habían podido construir. El 8 de enero de 1899, Nelson y Sadie Town llegaron a esta estación de tren, cercana a la localidad de Las Tunas, provincia de Santa Fe, y se dirigieron a la casa que se convertiría en el primer colegio misionero de Argentina, una decisión de fe de los primeros miembros de la Iglesia en nuestro país. En esta casa alquilada, en la localidad de Las Tunas, comenzaron las primeras clases de lo que llamaron preparatorias para misioneros dedicados a la distribución de publicaciones. Nelson Town, el misionero enviado por la Administración Mundial de la Iglesia Adventista, se había formado en teología en el colegio de South Lancaster, en Massachusetts, Estados Unidos. Él y su esposa Sadie llegan a esta casa en 1899, y más tarde se suma como ayudante el profesor Delearcy. Los primeros 6 alumnos comenzaron sus estudios el 20 de enero de ese año. Había toda clase de estudiantes, niños, adultos, solteros y con familia. Los profesores enseñaban lengua, matemática, música, higiene e historia sagrada. También preparaban a los alumnos con los libros que distribuirían en el colportaje. Los estudiantes de Las Tunas fueron a capacitarse para hacer la misión. Ellos tenían en el corazón el deseo de compartir el mensaje que habían conocido a través de las publicaciones. Estaban en contacto con misioneros que les compartieron un nuevo estilo de vida y de hecho ellos necesitaron aprender, por ejemplo, a alimentarse de una manera distinta. Así que la señora Town tenía un pequeño molino que les permitía hacer harina integral para hacer el pan y también fabricaban manteca de maní. No sé cuán conocido era eso en la zona, pero ellos salían incluso a vender a los vecinos ese producto. Y naturalmente, cuando llegó el momento, salieron a hacer su trabajo. Se recuerda, por ejemplo, a un señor Rostán que consiguió un caballo prestado y entonces con ese caballo salió a distribuir publicaciones en toda esa región. En este lugar se construyó el primer edificio del colegio, pero no fue fácil comenzar. En 1899, Westphal fue al Congreso Mundial de la Iglesia Adventista y consiguió solo $30 para el proyecto. Finalmente, los miembros de Iglesia de Crespo tomaron la iniciativa y compraron 80.000 ladrillos que llevaron en carro hasta Camarero. Más tarde, juntaron para las aberturas y el techo y en octubre, Pedro Peverini comenzó la obra, con ayuda de un solo peón, sin cobrar un centavo. Al tiempo, Peverini contrajo sarampión, así que Westphal y los feligreses terminaron el edificio. Mientras tanto, el profesor Town les preparaba la comida. El primer edificio se construyó en forma de U y contaba con 4 habitaciones y un salón.
Las clases comenzaron el 18 de abril de 1900 con 15 alumnos y el colegio tenía en su haber un carro, 2 caballos y una vaca lechera. Los alumnos trabajaban para costear sus estudios y continuar con la ampliación del colegio. Fabricaban ladrillos y producían miel para vender. El director y los estudiantes salían a distribuir publicaciones en los intervalos de estudio. Y en 1904, los primeros graduados partieron como misioneros a Argentina, Paraguay y Uruguay. Bueno, las limitaciones financieras eran muy grandes, tanto en Las Tunas como en Camarero, ¿no? De tal manera que las paredes, por ejemplo, se levantaban con ladrillos traídos de Crespo, pero no tenían arena y cal, sino que se asentaban en barro, como se decía. Ellos mismos amasaban el barro y realizaban esa tarea. Así que ahorraban recursos y podían avanzar más rápido. Fue interesante cuando se necesitó más agua, evidentemente, y hubo que cavar un pozo. Entonces se contrató una persona que hacía ese trabajo, un pocero, que tuvo que suspender el trabajo porque había derrumbes. La tierra era bastante blanda, se caía y tenía miedo de ser sepultado, así que él abandonó el trabajo. Y ahí aparece la figura de Louis Ernst, aquel primer alumno, que vio lo que pasaba, vio la necesidad, entonces fue detrás de una pila de ladrillos, siempre se cuenta esa anécdota. Él oró y dice que oró en voz alta porque lo escuchaban orar. Y en ese momento pidió a Dios la protección y él, sin decir nada, después de orar, bajó al pozo y siguió cavando durante varios días. Hubo derrumbes, pero nunca cuando él estaba dentro del pozo, sino en las noches. Así que era cuestión de volver a sacar la tierra hasta que encontró suficiente agua. Él mismo se encargó de calzar con ladrillos el pozo para tener abastecimiento de agua suficiente para los inicios del colegio. Hablando de recursos limitados, al comienzo quienes estaban trabajando allí, los misioneros, tenían que dormir en alguna carpa, hubo que desarmar un gallinero y construir una pequeña cocina para poder tener alimentos allí. Y también los alumnos eran personas que tenían que abastecerse de prácticamente todo, así que tanto en Las Tunas como en Camarero ellos venían con sus propios colchones, con sus propias camas, traían todo lo que necesitaban porque básicamente no había nada. Y de esa manera fueron esos primeros tiempos donde hubo que poner mucho esfuerzo para satisfacer esas necesidades de los comienzos. Gracias a los $300 que donaron los primeros alumnos, comenzó la construcción del segundo edificio, que se inauguró en 1908. Este funcionaba como salón de reuniones, administración, aulas, biblioteca y dormitorio de señoritas. En paralelo, el Dr. Robert Havenich fundó el Sanatorio Dentista y organizó un curso de 3 años para preparar a enfermeros misioneros. Los 4 primeros alumnos trabajaban en el sanatorio mientras estudiaban. Por esa fecha, la institución cambió su nombre de Colegio Camarero a Colegio Dentista del Plata. Se organizó la escuela primaria de 6 años y la secundaria de 4. También crearon la sociedad industrial La Estancia para el colegio y el sanatorio. Tenía tambo, panadería, carpintería y almacén. El objetivo de la actividad industrial era proveer trabajo para que los jóvenes pudieran estudiar y costear ellos mismos sus estudios. Elena de White dona los derechos de autor del libro Lecciones Prácticas del Gran Maestro, que actualmente se titula Palabras de Vida del Gran Maestro, para apoyar a las instituciones educativas. Y los estudiantes, urgidos por compartir el mensaje de salvación, organizan la Sociedad Misionera en 1909. Su primera actividad consiste en repartir el periódico La Verdad Presente en las localidades de la región. En 1913 comenzaron a levantar el primer hogar de señoritas, que contaría con 2 plantas. En el piso superior estaban los dormitorios y en la planta baja funcionaba el comedor, la cocina y la lavandería. Por ese tiempo se realizó la primera graduación de la secundaria y de la escuela de enfermería. El hogar de señoritas, que fue en realidad el tercer edificio del colegio, fue pensado no solo para que fuera residencia, sino también para el comedor de la institución. Solo que aparentemente llegó el momento en que eso quedó pequeño, entonces hubo que hacer una ampliación improvisada, de modo que el director del colegio preparó un lugar con chapas y, aparentemente recibió el nombre del gallinero,
a donde iban los estudiantes, evidentemente que no habían entrado, o sea, podríamos decir que era el comedor de los impuntuales. Alrededor de 1915 recibieron la donación de un órgano, una campana y bancos. Y en 1916 el colegio sumó a la actividad industrial una fábrica de hielo y un galpón para guardar los vegetales que cultivaban. Además, había comenzado a pasar el tren por la localidad y ello le había dado un crecimiento exponencial al colegio. La mayoría de los alumnos estaban ansiosos por terminar el curso y salir a evangelizar. Por este tiempo, la Sociedad Misionera compró y distribuyó 10.000 ejemplares de la revista El Atalaya. En 1922 construyeron el hogar de varones y surgió la popular fiesta de recepción que organizaba el hogar de varones para el de mujeres, o viceversa. Al año siguiente, los estudiantes crearon el periódico La Voz del Colegio. Para 1924, la oferta académica del CAP incluía 8 años de primaria y 4 de nivel medio. También contaban con 2 años de nivel superior que desde 1920 ofrecía formación en magisterio, secretariado, teología e instrucción bíblica. Esta campana sirvió por muchos años para indicar los horarios de trabajo y de descanso, y también para invitar a los alumnos a las reuniones de adoración. Fue una de las donaciones que recibió el colegio cuando construyó esta torre en 1920 para colocar un tanque de agua. El campanario se añadió en 1927. Y así como crecía el campus, crecía la actividad misionera, que ahora sumaba charlas y estudios bíblicos en localidades vecinas. También visitaban las cárceles. Un momento interesante de la historia del Colegio Adventista del Plata fue cuando se construyó la torre, la famosa torre del colegio que existe hasta hoy, que naturalmente servía para soportar el tanque de agua, para abastecer esa zona y de otros usos. Pero llegó un momento en que arriba de ese tanque se colocó un campanario, una campana que servía para varios usos. Y bueno, hay un recuerdo personal que una persona ya hace muchísimos años me contó de la primera vez que colocaron la campana y la hicieron tocar. El director del colegio hizo una especie de sorteo o pidió donaciones de personas que quisieran hacer un aporte financiero, económico para el colegio, y iba a tener el que más ponía dinero, iba a tener el derecho de hacerla sonar por primera vez en la campana. Así que eso fue muy interesante, algo que se usó durante muchísimos años para llamar la atención sobre varios eventos o momentos de la historia del colegio. En 1927, el área industrial dio un salto de calidad. Se mejoró la finca, se compraron vacas y se construyó un tambo modelo de 2 plantas con una sala de procesamiento de leche, manteca y queso, que fue reconocido como uno de los mejores de Entre Ríos. También contaban con galpones gallineros y cuando cesó la actividad avícola los reutilizaron para la industria. Al año siguiente, el desarrollo llegó al área de ciencias y se construyó un edificio para laboratorios y biblioteca. En los años 57 y 58 se modernizó y se añadió el observatorio astronómico y el pabellón teológico. Anexo a la torre, en 1929 se construyó un complejo agroindustrial, donde funcionaron la panadería, las oficinas de administración, el almacén, la carpintería y un salón de reuniones. Allí se realizaron los cultos hasta que se construyó el primer templo. Los alemanes se reunían en otra capilla, que ellos mismos habían construido en 1930. Más tarde, en 1948, ese edificio se transformó en biblioteca y en el 78 fue demolido para convertirse en el actual edificio de administración. En 1931 se levantó la segunda planta de energía para el colegio y para el sanatorio, un garage, un taller y una cremería. Luego, se sumó una fábrica de zapatillas, otra de medias y un taller de costura y sastrería. En 1934 comenzaron a fabricar los copos de maíz Granix. Las inversiones también avanzaron en el área de evangelismo. En 1933, la Sociedad Misionera Pastoral obtuvo un generador para trabajar en áreas rurales y en el 35 cambiaron el nombre a Sociedad de Estudiantes Misioneros, conocida como SEM. Por fin llegaba uno de los momentos más anhelados. El colegio tendría su primer templo. En un órgano como este se entonaron los primeros himnos del culto sabático. Su construcción comenzó en 1944 y se inauguró en 1949.
tenía capacidad para 1000 personas. Este edificio hoy se conoce como Salón Pioneros. La construcción del templo del Colegio Adventista del Plata fue un hecho muy importante porque se concibió un edificio que para la época parecía enorme. Algunos pensaban, ¿para qué queremos semejante construcción? De hecho, sirvió durante 50 años y quedó chico, naturalmente. Pero bueno, cuando se construía, ese templo era tan grande que recuerda al profesor Hammerly que se trajo una tropilla de caballos para que corrieran dentro del templo para afirmar el piso a fin de poder poner después el contrapiso del templo. En la misma década, los alumnos donaron la primera vereda que unía las dos residencias estudiantiles y comenzó a embellecerse el parque. También se construyó el edificio para la escuela primaria. En el 47, primaria y secundaria ya eran reconocidos por el Consejo de Educación. Además, se sumaron 2 años a la educación superior. También se construyó un edificio exclusivo para la escuela primaria en 1948. La música siempre fue clave para el colegio. Por eso, en 1952 se comenzó a construir un pabellón que finalmente se inauguró en el 55. Además, se hicieron mejoras en todos los edificios. Estas ollas vaporeras fueron donadas al primer comedor con edificio propio, que comenzó a construirse en 1959 y terminó en el 1961. En el año 60 se formó el Gabinete Psicopedagógico, que comenzó a funcionar en una casa contigua al primer hogar de varones. En el 61 se inició la construcción del segundo hogar de varones, se cercó el predio y se colocaron farolas en el parque. El colegio compró una máquina para hacer helados y un colectivo para llevar de gira los conjuntos musicales. Hasta ese momento viajaban en un camión abierto. En 1964 se construyó el emblemático Pórtico Cap. En esta década también se amplió el primer edificio escolar y se calefaccionaron las habitaciones con quemadores a gas donados por el personal. En 1970 se graduaron los primeros 21 alumnos como profesores. Para 1973, el CAP contaba con esta oferta académica: Ciencias Económicas, Profesorado de Pedagogía, Profesorado de Primaria, Secretaría Administrativa y Teología. El aniversario 70 del colegio reflejó el motor misionero de los alumnos. En esta oportunidad, más de 700 jóvenes escribieron una gran Biblia a mano en el transcurso de 2 semanas. Finalmente, invirtieron en el primer auditorio construido para utilizarse como salón de actos y gimnasio estudiantil. Comenzaron a levantarlo en 1971 y lo terminaron en 1974. Tenía capacidad para 3.500 personas y fue el auditorio cubierto más grande de la provincia. También sirvió para los cultos universitarios. En 1973, la SEM fue reemplazada por la Misión Estudiantil del Plata. 25 grupos misioneros colaboraban los sábados con las iglesias adventistas de la región. En el 79, la administración de la iglesia en Sudamérica creó el Seminario Adventista Latinoamericano de Teología para estudios de posgrado. Estaba compuesto por varias instituciones educativas que dictaban teología. El CAP era una de ellas. Entre el 80 y 90 se ampliaron varios edificios, se instaló un nuevo sistema de iluminación, además de caminos peatonales y bancos de cemento en el parque. Se construyó un nuevo tambo modelo y la confitería estudiantil encima del autoservicio. Además, llegó el servicio de telefonía al colegio. La actividad misionera de los alumnos se destacó por las campañas de evangelismo que realizaban la Misión Estudiantil del Plata en las ciudades de la región. En 1988, una comisión preparó este anteproyecto para que el colegio se convierta en universidad, un sueño que venía gestándose hace tiempo. Este documento se presentó en 1989 y finalmente, el 12 de diciembre de 1990, se creó la Universidad Adventista del Plata por resolución ministerial. Esta fue la primera universidad confesional no católica de Argentina. Bajo el eslogan Puerta a la Excelencia y al Servicio, comenzó a funcionar con 4 facultades: Teología, Humanidades, Ciencias Económicas y Ciencias de la Salud.
y también se mantuvo el Instituto Superior de Nivel Terciario con sus profesorados. Con el paso de los años, los primeros edificios fueron cambiando de función. En 125 años, la UAP pasó de tener 17 hectáreas a 330, un estudiante a 3.500, un docente a 650, 6 materias a 25 planes de estudio, un edificio a 36 dependencias. En estos 125 años se graduaron 11.751 alumnos. La universidad también invirtió en áreas que aportan un valor agregado a la sociedad. En música, tuvo coros desde su nacimiento, incluyendo el actual Musicap, nacido en 1976, que realizó giras por Sudamérica y Estados Unidos, recibiendo múltiples distinciones. La banda instrumental tomó fuerza en 1979 y el conjunto de campanas existe hace 30 años. En el área editorial, en 1905, se instaló en el colegio la primera imprenta adventista de Argentina, que luego se transformaría en la Casa Editora Sudamericana. Desde 1992, la UAP tiene su propio editorial. Publica actualmente 4 revistas e imprimió más de 200 libros. En el rubro de alimentos, en 1934 comenzó a fabricar copos de maíz, que luego se transformaron en el primer producto de la marca Granix. Hoy, la UAP cuenta con la fábrica y el supermercado CAP. En 1979 se creó el Centro White para servir a la Iglesia de Sudamérica. La UAP también tiene un instituto de investigación de geociencia que surgió en 2005 y en 2022 abrió su centro de exposiciones creacionista. Desde 1992 cuenta con una Secretaría de Investigación y Ciencia. Y hace 30 años que funcionan la radio estudiantil y el centro de multimedia. En 2003 nace el Instituto Misionero en la Facultad de Ciencias de la Salud. Desde su surgimiento se realizaron varios proyectos, como la lancha misionera en las localidades costeras del río Paraná y los impactos de salud en muchas ciudades de Argentina y hasta en Brasil y África. Por su lado, 2 alumnos comenzaron a capacitar estudiantes para salir a misionar. Así surge el movimiento I Will Go, que incluye la escuela de misión y los congresos anuales. En la actualidad, la universidad cuenta con 28 grupos misioneros que visitan las localidades vecinas para brindar servicio comunitario y ayuda espiritual. Para mí es un orgullo ser parte de la UAP, una universidad que está tan enfocada en la parte de la misión. Yo desde los primeros años pude participar de todos estos proyectos misioneros que nos permite ir. Pude ir a los hogares de ancianos, hogar de niños, orfanato. Pude participar en la parte de Esposalud, estar en la atención primaria de salud para los pacientes, contarles sobre los remedios naturales, contar sobre tratamientos. Todo esto nos permite enfocarnos más en una parte humanitaria de la carrera y me encanta pensar de que además de un título, de acá voy a salir listo para servir. Es muy lindo ver que la UAP continúa llevando esta antorcha de la misión que mi tatarabuelo y otros alumnos encendieron. La preparación de misioneros para realizar una tarea médico-misionera siempre fue importante en la institución. O sea, la convicción de que esta institución tenía que preparar recursos humanos para la misión que tuviera en cuenta no solo la evangelización,
sino el enseñar un estilo de vida saludable. Eso siempre estuvo presente. Creo que es algo reconocido en todas partes la contribución que esta institución hizo en ese tipo de formación de misioneros. Here, everybody, thanks to your current president, is very much aware of that they're in the footsteps of pioneers that went before them. And I think they all have, at least everyone that I have met so far, gives me the impression that they're very much aware of that. And they want to continue it. And they want to continue planning for the university and the sanitarium that 10 years from now, 20 years from now, or when Christ comes, that they will continue on progressing. Para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la UAP no es una universidad más, es un semillero de misioneros para el mundo. Lo fue al nacer, cuando en 1904 envió sus primeros 5 graduados como misioneros a Argentina, Paraguay y Uruguay. Uno de ellos, el pastor Louis Ernst, que bautizó a mi papá, quien hoy tiene unos 106 años, y a 14 miembros de la familia. Y la universidad sigue teniendo ese foco misionero. En los últimos 5 años mandó 134 misioneros a distintos países del mundo. Y hoy es conocida por capacitar y enviar a cientos de jóvenes a lugares donde aún no llegó el Evangelio. Y cuando terminan sus carreras, llevan esa vocación de servicio al lugar donde les toca trabajar.